Buenas noches. Como siempre, los días lunes, aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en su aula virtual, saludándolos a todos los colegiados, a todos los presidentes de las academias filiales al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, así como también a catedráticos, alumnos que nos acompañan el día de hoy en esta sesión semanal del aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. El día de hoy tendremos presente aquí dentro del colegio, dentro del aula virtual, al doctor Samuel Cruz Orozco, con el tema distalización de molares, utilizando tornillos con anclaje temporal. Bien, para empezar, comenzaríamos con el currículum del doctor. Es extenso, me permito hacer una síntesis. El doctor obtiene su cédula profesional como cirujano dentista a través de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Después realiza su posgrado, obteniendo la cédula profesional y el título de la especialidad en la Universidad Latinoamericana, diplomado en ortopedia dentofacial por la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación, diplomado de Arco Recto, técnica de Roth, Fundación Natos, diplomado en la técnica lingual, ortodoncia, periodo 2010-2011 por la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación, maestría en Ciencias Odontológicas en la Universidad Latinoamericana, un certificado en técnica lingual, sistema incógnito por la Casa 3M, certificado en técnica CCO por la compañía GAC México, Cancún, Quintana Roo, certificado en la técnica de H4 en la Academia de Ortodoncia Maxilofacial Estética, y también en Bogotá, Colombia, certificado en implantes y sistemas de temporales. Experiencia profesional, profesor de la técnica de autoligado pasivo H4, compañía HBD, desde noviembre 16 a la fecha. Profesor titular del posgrado de ortodoncia en la Universidad Latinoamericana, en julio del 2015. Profesor de la licenciatura en denodontología de la Universidad de Ciencias Administrativas, desde enero del 2009 a la fecha. Profesor del seminario del posgrado dictado en Guadalajara por parte de la Asociación Odontológica Mexicana y obviamente catedrático de la Universidad de la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación. Obviamente, seguir hablando del currículum del doctor nos llevaría la hora que tenemos destinada para su conferencia. Vamos a pedirle al doctor Samuel Cruz que inicie su presentación. Bienvenido al aula virtual, doctor Samuel Cruz, los lunes en este Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hoy, 29 de abril del 2024. Doctor Samuel, los audios y el video son de usted. Adelante, es un placer saludarlo, doctor Samuel, desde cada uno en sus rincones, ¿verdad? Cada uno en sus áreas, pero bienvenido al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, bienvenido al aula virtual. Gracias a Napoleón, que siempre nos ayuda en esta área, gracias a todo lo que está atrás de cámaras, ¿verdad? Pero bienvenido, doctor Samuel. Es un placer tenerlo el día de hoy aquí acompañándonos en su tema distalización de molares utilizando microtornillos como anclaje esqueletal. Doctor Samuel, le cedo con todo el respeto debido a usted los audios y los videos de esta aula, su aula virtual. Adelante, doctor Samuel. Gracias, muy buenas noches, doctor Ezequiel. Uno de los mejores ejemplos que tengo yo de personas honestas y trabajadoras y tolerantes. Un abrazote. Gracias al ingeniero por la ayuda, de veras es primordial que siempre tengamos a las personas adecuadas a nuestro lado. Buenas noches a todos los que nos estén viendo o nos vayan a ver. Bueno, pues en realidad de repente cuando hablan así del currículum parece que
que fuera un erudito, pero no, soy una persona que quisiera saber más y el tiempo no nos lo permite, pero mientras estemos aquí, siempre estaremos tratando de aprender algo. El objetivo es siempre dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes y bueno, este tema de distalización de molares utilizando mini tornillos como anclaje esqueletal me parece de gran importancia. Tengo que agradecerle al doctor Antonio Villavicencio, mi maestro, porque eh, en el siglo pasado, como él dice, a finales, en los años 90, 93, si mal no recuerdo, esto, en la Asociación Odontológica Mexicana, llevamos un tratamiento en donde nuestra pacientita o la pacientita que se llevaba eh, no estaba de acuerdo en hacerse extracciones. Una pacientita clase 3 por problemas mandibulares, por protrusión. Eh, Resultando en que después de haber tomado un curso de distalización, el distalizador del doctor Wilson de la compañía Rocky Mountain, eh, el, se, quise hacer lo mismo en la parte mandibular. Siempre se había hecho las distalizaciones solamente en la parte del maxilar superior y tuvimos muy buen resultado. Esto, el, Resolvimos el problema y el doctor Villavicencio me instó para que pudiéramos compartirlo y pudimos hacer una publicación de esto. Fue la primera publicación que tuve en la distalización de molar y desde ese tiempo sigo pensando en que lo mejor que podemos hacer es evitar hasta más no poder realizar extracciones, ya que ustedes mejor que yo lo saben, la gran inervación que tenemos en la parte radicular, en el ápice principalmente, y mucho más en la parte de la región de los ápices de los órganos dentarios inferiores. Así es de que tuve la oportunidad también de estar estudiando algunos semestres de medicina, en donde me enseñaron que lo primordial era evitar hacer perder órganos y los órganos dentarios pues no son excepción, así es de que hay ocasiones en que los órganos dentarios están sanos y con buen soporte óseo y entonces una de las formas de poder tratar a nuestros pacientitos es realizar extracciones. Así es de que el, tenemos que estar pensando que cuando nosotros hacemos extracciones y ocupamos todo el espacio para hacer una retracción del segmento, vamos a provocar una reducción del área de la lengua, lo cual nos va o puede provocarle a nuestro paciente problemas de apneas con el tiempo, apnea del sueño, y también algunas irregularidades en el sueño, cosa que hoy en día está gracias a los doctores que se encargan del estudio del sueño. Estamos muy metidos ahorita, muchos ortodoncistas estudiando esto. Así es de que si yo hago extracciones, voy a tener una reducción del área de la lengua. Otro punto es la expansión de las arcadas. También hay ocasiones en que sobretratamos esas expansiones y en ocasiones también pensamos en hacer alguna disyunción asistida por mini tornillos también, pero esto no siempre es justificado. Así es de que el otro punto es realizar las distalizaciones. Eh, Hoy, gracias a los mini tornillos, tenemos esa posibilidad
que antes era muy reducido en solo muy pocos pacientes. Podíamos pensar en instalar molares para poder evitar hacer extracciones. Por ahí hay algunas técnicas que se ocupaban de hacer distalizaciones con arcos para poder evitar realizar extracciones. Sabemos que tenemos otras herramientas como son los desgastes interproximales, ¿verdad? Pero en ocasiones no es es tanto el espacio que se necesita que no podemos llegar a tener los resultados adecuados. Así es de que, aunque el doctor Angle, el maestro, eh, nos dice en todos sus informes no extraer los órganos dentarios, para poder acomodar se necesitan hacer expansiones. Esto es cambiar los ángulos axiales de los órganos dentarios, lo cual va a desequilibrar lo que nosotros conocemos como oclusión. El doctor Case en 1893 se opone a esto y nos dice que sí hay que extraer, pero los dos en los extremos, uno, el doctor Angle, nos dice no extraer absolutamente ningún órgano dentario, y el doctor Case, que nos dice que sí deberíamos extraer en todos los tratamientos. Sabemos bien que el doctor Tweed, en el año 1936, que fue alumno del doctor Angle, y que se le conoció como el alumno que le dio la espalda al doctor Angle, que no fue así, ¿verdad? Esto nos habla de la estabilidad y el balance facial y se refiere que para poder evitar estas recidivas, los incisivos inferiores deberían estar verticales respecto a la basal, entre otros puntos. Sabemos bien que el doctor Tweed toma 100 casos, les hace un retratamiento realizando extracciones y con el tiempo observa que hay mejores resultados. Así es de que dentro de los conceptos del doctor Tweed tenemos profundo y permanente interés en la estética facial, que es por lo que nuestros pacientitos siempre están llegando con nosotros, que nosotros decimos que es estética, la planeación de los casos con extracciones para poder llegar a los objetivos predeterminados siempre que sean necesarios, la precipitación en la aplicación de los aditamentos y algo muy importante, la preparación del anclaje, ¿verdad? Nos habla del anclaje en masa, gracias a los mini tornillos. Hoy en día podemos pensar en tener un anclaje esqueletal fuera de tomar a los órganos dentarios como anclaje, como algunos fuimos enseñados a trabajar. Así es de que llegan esos mini tornillos que nos ayudan a poder obtener un anclaje externo. Esto, el doctor Rainsford y Hagley en el año de 1945 colocan en la rama mandibular de un perro, colocan un mini tornillo y con elásticos provocan una distalización. No son nada más estos que vemos en pantalla los que se abocaron en buscar una forma diferente para poder realizar tratamientos. Eh, También en 1969 el doctor Minto coloca implantes mandibulares para la colocación de elásticos clase 2 en pacientes clase 2, coloca sus mini tornillos para poder realizar distalizaciones. En el año del 83 del siglo pasado, Greenborn utiliza un mini tornillo de Vitalium y lo coloca en la espina nasal y el objetivo era provocar una intrusión de los incisivos y llega a tener 6 milímetros de intrusión. Ya a finales del siglo pasado, en 1999, el doctor Park y el doctor Kim colocan mini tornillos de titanio
y distalan 1.5 milímetros los molares de los maxilares superiores. Esto lo realizan en 6 meses. Quiero ahorita adelantarles la distalización de molares en estos años que llevo realizando este tipo de tratamientos. Tienen un promedio de 8 meses para poder tener el resultado y no es solamente 1.5, hemos tenido una buena distalización, un buen espacio de distalizamiento y esto más de 1.5, por supuesto. Hemos instalado hasta 6, hasta 7 milímetros es lo que hemos instalado, sí, con la corrección de la posición de las raíces, teniendo un buen tipping, porque otro de los puntos es que en muchas ocasiones pensamos en que realizamos distalizaciones y lo único que hicimos fue una inclinación distal de las coronas molares, así es de que es importante poder tener el seguimiento. Esto, en el año 18, eh, bueno, el primer curso que tomé yo para la utilización de mini tornillos fue a principios de este siglo, en el 2000, 2003, 2004. Antes, la forma de realizar distalizaciones era apoyándose sobre los órganos dentarios y colocando una gran cantidad de anclajes para poder evitar que tuviéramos algún problema. Así es de que fui invitado a la Universidad de Taiwán, estuve por allá con el doctor Eddie, estuvimos un grupo de compañeros que nos fuimos a preparar para poder tener mejores aplicaciones, no solamente de mini tornillos, sino hoy ya se habla en México de las mini placas. Allá vimos la colocación de mini placas, que eh, es un tema aparte, magnífico, la utilización de las mini placas, pero esto también los recursos en muchas ocasiones no los tenemos. Así es de que por lo pronto estaremos nada más utilizando estos mini tornillos. Allá estuvimos entonces tomando este curso y tuvimos la oportunidad de tener un buen aprendizaje. Esto, creo que en la vida una de mis filosofías o mi filosofía es siempre estarse preparando, siempre pensar en crecer, siempre pensar en que si tú creces, tienes que ayudar a la gente que está a tu lado o que te tiene confianza para que pueda crecer y puedas evolucionar, porque en la vida o evolucionas o desapareces. Así es de que todas las características de la tecnología que tenemos hoy en día tienen que ser sumadas siempre para la experiencia que tenemos y para poder realizar los mejores tratamientos, porque los pacientitos nos ponen la salud, su salud en nuestras manos y tenemos la obligación de darles lo mejor de nuestra parte y seguirnos preparando. Los mini implantes han provocado un cambio magnífico en el concepto de anclaje. Nos permite cambiar el concepto que teníamos tradicionalmente de anclaje por este nuevo modo de pensar al que llamamos paradigma, eh, utilizando fuera de los órganos dentarios, utilizando un elemento que se apoye en el hueso, en el tejido óseo, para poder detenernos de ahí y con las fuerzas adecuadas, con los vectores requeridos, poder realizar diferentes movimientos. Así es de que nos abren las posibilidades para poder cambiar la biomecánica que tradicionalmente estábamos empleando y que estamos empleando y que vamos cambiando estas mecánicas para que la respuesta biológica de los pacientes, que son seres humanos, nos puedan permitir tener siempre mejores resultados. Así es de que antes teníamos limitantes, ya que utilizábamos, repito, esos anclajes de las masas,
o sea, de los órganos dentarios, ahora podemos suplirlos aprendiendo a utilizar nuestros mini tornillos de forma adecuada, llamados también implantes ortodónticos. Así es de que podemos realizar intrusiones de los segmentos anteriores y posteriores, utilizando las fuerzas adecuadas con los arcos adecuados, pero también además de eso, podemos utilizar mini tornillos para poder apoyar las fuerzas dirigidas a las paredes del paladar. Y hoy en día podemos ayudarnos realizando disyunciones es, en edades adultas, aprovechando este fenómeno que podemos nosotros realizar con microperforaciones. El fenómeno se llama RAP. Así es de que podemos aprovechar todo esto para poder obtener grandes resultados. Es importante que cuando nosotros estamos planificando la colocación de un mini tornillo para poder realizar algunos movimientos, en este caso, en el caso que nos compete hoy hablar, que es de la distalización, tenemos que aprender cuáles son las estructuras anatómicas donde voy a colocar estos mini tornillos. Necesito observar las calidades óseas que tiene mi paciente. Eh, Esto no es tan difícil obtener la calidad ósea. Podemos nosotros, de la forma más sencilla, si aprendemos a ver los trabeculados que tienen el tejido óseo, esto lo vemos en la panorámica, ¿sí? Aprender a observar no solamente órganos dentarios, sino observar también estas estructuras. Dependemos también del espesor del tejido blando para poder identificar cuál es el tamaño del mini tornillo que vamos a insertar, puesto que el objetivo es que el mini tornillo esté dentro de la estructura ósea, mínimo 6 milímetros, ideal que fueran 8 milímetros, para que esto nos dé una gran resistencia. Y también los lugares adecuados para tener comodidad en el paciente. Eh, si nosotros no los colocamos en el lugar adecuado, podemos tener ahí trampas que, que provoquen el detenimiento de restos de alimento y esto pueda provocar invaginaciones de los tejidos blandos. Así es de que la comodidad para el paciente es importante. También no debemos de olvidarnos que nuestros pacientes están vivos, comen, ríen, juegan, respiran y duermen. Y en los momentos que se concilia el sueño, también deben de estar lo suficientemente cómodos para que nuestro paciente no vaya a estar sufriendo de más. Tenemos varios lugares, algunos de ellos como la cresta infrasigomática, que es el que pensaríamos que más se utiliza en la parte eh, de, de regiones para distalar en el maxilar superior, pero esto ya veremos que tenemos que hacer una, un buen diagnóstico y un pronóstico para poder identificar si vale la pena la cresta infrasigomática o si es adecuado colocarlo en algún otro lugar. En la tuberosidad del maxilar superior también es un lugar en donde se pueden colocar y en algunas ocasiones los utilizaremos en la parte vestibular intraradicular entre primero y segundo molar y entre primero y segundo premolar. ¿De qué va a depender esto? De los vectores que sean necesarios, los que vayamos a utilizar, por ejemplo, en un paciente clase 3, en donde será útil que utilicemos un vector clase 3 en estos pacientitos. Así es de que si pensamos en la cresta infrasigomática, generalmente vamos a utilizar mini tornillos que tengan 2 milímetros de diámetro y de 10 a 12 milímetros de longitud. El que generalmente vamos a utilizar o el que más utilizo yo es el de 12 milímetros,
¿sí? Porque me gusta que quede lo suficientemente fuera del tejido blando para que mi paciente en ocasiones, creo que la mejor forma de poder activar este gancho que utilizo es por medio de elásticos que el paciente utilice, y si no, bueno, que sea mucho más fácil accesar para la colocación de cadenas elastoméricas. Así es de que la posición en la región infracigomática, el mini tornillo que yo utilizo es un mini tornillo de acero. Esto tenemos hoy en día, tenemos de titanio y de acero. Creo que los dos son magníficos, pero eh, a lo mejor yo soy un poquito rudo y los de acero me permiten tener y soportan más el torque que yo le coloco en el momento en que lo estoy colocando en el paciente. Así es de que he preferido la utilización de este mini tornillo que tiene este material. Así es de que vamos a identificar también que tengamos el lugar y la zona adecuada, como en el caso de esta radiografía, en donde se opta por la colocación intraradicular para poder tener los vectores adecuados. Esto, en el maxilar, en la tuberosidad del maxilar superior, eh, por ejemplo, para la intrusión y retracción del segmento anterior, utilizaremos igual 2 milímetros de diámetro y una longitud de 10 a 12 milímetros. Repito, el que más utilizo es el de 12 milímetros, esto, para poder tener un, un, un mejor, un mejor acceso a ese medicamento. Esto, para poder hacer distalizaciones también de los segmentos anteriores cuando tenemos espacios, podemos colocarlos en la parte intraradicular entre primero y segundo molar, o también en algunas ocasiones entre primero y segundo premolar, generalmente cuando vamos a hacer una mesialización de segmentos posteriores. La longitud es de 8 milímetros aproximadamente y el diámetro es de 1.6. Así es de que también lo podemos colocar. En este caso estamos haciendo una mesialización del segundo molar por la ausencia que se tuvo, más bien por la pérdida de un primer molar. En la parte mandibular tenemos el área retromolar, que es una buena región para poder levantar esos molares que están inclinados. Tenemos la sínfisis mandibular, el punto más utilizado para poder hacer una distalización de la mandíbula utilizando un elástico de los que llamamos clase 1. Esto, utilizamos el shear mandibular y también los colocamos intraradicularmente entre primero y segundo molar y entre primero y segundo premolar. Para poder realizar también las distalizaciones del área del maxilar superior, en algunas ocasiones prefiero la colocación del mini tornillo entre el primero y segundo molar, les repito, para que sea mucho más accesible para mi paciente que colocarlo en el sheath mandibular. Además, por la inclinación del elástico, es mucho más fácil que se detenga cuando lo colocamos en la parte intraradicular que cuando lo colocamos en el sheath. Este es el tornillo que utilizo. Esto, me gustan las características que tiene, la cabeza en forma de huevo, un espacio para colocar algún accesorio como un alambre ortodóntico, tiene una parte cervical que es lisa. Al tener esta forma de huevo, lo que se intenta es que los restos de alimento no vayan a provocar un proceso de inflamación. Recordemos que los procesos de inflamación son los enemigos de los implantes, ya que van a provocar este proceso de inflamación que se desaloje el mini tornillo. Así es de que tenemos una región cónica, una punta
con una espiral mecánica, ¿sí? Y está diseñado de tal forma que no permita que el tejido óseo vaya a evitar que se siga utilizando esta rosca. Me gusta este mini tornillo porque me gusta mucho el maneral en la parte que va en la palma de la mano, no es recto, entonces no lastima y permite que podamos empujar. Esto es como cuando nosotros vamos a colocar un tornillo en una pared o en un taquete. Si nosotros nos queremos apoyar en la palma de la mano y nuestro destornillador es plano, eso nos molesta y nos puede lastimar. Así es de que me gusta mucho esta forma y creo que es mucho más accesible también para las mujeres, ya que son más delicadas y permite que sean más cómodos para ellas. ¿Sí? Así es de que, bueno, la colocación de nuestro mini tornillo, la elegiremos el lugar en donde vamos a colocarlo. Seleccionamos, como estábamos platicando hace rato, ¿verdad? Vamos a ubicar el lugar en donde vamos a colocarlo. En donde más visualizaciones se realizan es en la parte del maxilar superior, en estos pacientes clase 2. Y aquí tenemos una colocación en la parte retromolar, un tornillito de 8 por 2 milímetros. ¿Sí? Este es un tornillo de titanio para poder levantar ese segundo molar. Lo colocamos también, lo podemos colocar en la síntesis mandibular. En este caso es para poder mesializar los segmentos posteriores y por las características del espesor, lo colocamos de 6 milímetros por 1.6 milímetros de diámetro. En el mandibular, aquí generalmente utilizo uno de 10 a 12 milímetros, también 2 milímetros de diámetro, aunque está justificada la colocación del de 10 milímetros, generalmente coloco de 12 milímetros para que la cabeza quede más, más arriba y sea mucho más fácil de limpiar, que el pacientito tenga mejor acceso para la limpieza, ya que como le digo al pacientito, estoy colocando un órgano dentario más, ¿sí? Para que lo trate como tal. Eh, en la sección en esta fotografía vemos que está colocado uno de 8 milímetros, 1.6 en intraradicular. Es para la colocación de un elástico clase 2 para poder realizar una distalización de molares. Ya veremos este casito ahorita más adelante. Y bueno, sabemos que puede haber un protocolo para la colocación de los mini tornillos. Deben de estar, lógico, es que estén estériles, ¿verdad? Y todo lo que vamos a utilizar, nuestro maneral, me permite colocar estas fotografías porque es mucho más fácil, pero observar cómo tenemos que hacer una asepsia, ¿verdad? A mí me gusta utilizar yodo, hay a quien le gusta utilizar esto, otra cosa, pero para mí el yodo es muy efectivo. Eh, lo dejamos 2 minutos para que actúe. Colocamos una ligera, un poco de anestesia, muy ligero, solamente para que se quite esa percepción del momento de la penetración de la punta del tornillo. Y es cuando mucho
una tercera parte perdón, una cuarta parte de nuestro cartucho, solamente para provocar una ligera anestesia, y después la colocación de nuestro tornillo. En este caso, se está colocando el tornillo para colocar un disyuntor asistido por los mini tornillos y no tocar estos órganos dentarios. Eh, Me voy a permitir ver este casito clínico en donde esta pacientita de 15 años, después de diagnosticar y dentro de nuestro diagnóstico, la planeación del tratamiento, debemos observar que tengamos el espacio, en este caso un espacio retromolar en el maxilar superior, para poder lograr la distalización del segundo y el primer molar. Tenemos que eliminar el tercer molar. Estos cordales los tenemos que eliminar en la mayoría más bien en todos los casos en donde yo piense hacer una distalización, para no provocar con el tiempo algún problemita, como una impactación que pueda provocarnos más bien que le pueda provocar a nuestro paciente algún problema mayor. Esto, creo que es muy importante también hablar del tipo de brackets que vamos a utilizar. Sabemos que hoy en día le llamamos los brackets tradicionales y los brackets autoligables. Eh, yo opino que para poder tener una disminución de la fricción, utilicemos para estos casos, utilicemos brackets autoligables, ya que esta compuerta que llevan estos brackets autoligables nos permitirán tener mayor juego del arco dentro del slot, y esto nos permitirá que tengamos un mejor movimiento de distalización. Cuando nosotros colocamos brackets tradicionales y tomamos los módulos elásticos para poder colocar los arcos, nosotros mismos estamos poniendo piedritas en el camino, porque recordemos que los elásticos van a aumentar el nivel de fricción y van a evitar los movimientos adecuados. Así es de que yo recomiendo la colocación de brackets de autoligado, ya sean activos o pasivos. A mí en lo particular me gusta más la utilización de los brackets de autoligado pasivos, pero creo que colocando el arco adecuado que no, que no provoque movimientos de torque en un bracket de autoligado interactivo, es, es, es adecuado. Siempre tomar en cuenta estos pequeños detalles. Así es de que, bueno, en esta pacientita, el objetivo, si nosotros observamos, es una pacientita con molares en clase 2, borde a borde. Se opta por iniciar la nivelación. Esto, después de lograr esa nivelación, y es una paciente de escuela, así es de que sabemos que hay que estarlos convenciendo, que se realicen las extracciones de los terceros molares. Son pacientes que tenemos que estar platicando mucho con ellos para que nos puedan aceptar los tratamientos, ¿verdad? Así es de que tardamos un poquito con ella, pero llega el momento en el que eh, nos permite la utilización de mini tornillos para hacer una distalización. Les decía que en algunas ocasiones se utilizan otros elementos además del yodo, en este caso es clorexidina. No me gusta mucho utilizar clorexidina, ya que es un antibiótico que a veces utilizamos excesivamente, y tenemos que pensar que las bacterias siempre van a tener, en algún momento, van a tratar de evitar que ser eliminadas por los antibióticos. Así es de que yo prefiero la utilización de yodo. Esto, a no ser, por supuesto, que, como en este caso, la paciente era alérgica a yodo, y entonces, pues, colocamos clorexidina. Se coloca el mini tornillo. Este mini tornillo
es un mini tornillo de titanio. Después de colocarlo en la parte traxigomática, a mí me gusta mucho utilizar este gancho de distalización que se conoce también como York. Esto, eh, a este gancho yo le coloco en la parte posterior resorte de titanio para poder aumentar la cantidad de fuerza. Utiliza en este caso el tipo de vector que estoy utilizando es para intentar no, no provocar una mordida abierta, ¿verdad? Este, y la utilización de los elásticos. Cuando mi paciente es cooperador, los elásticos que utilizo son 2 elásticos por 15 días de 3,5 onzas, de 1/4 de diámetro, y los siguientes 15 días, o sea, a partir del día 16 al 30, utiliza solamente uno para provocar este gran proceso de inflamación y después aprovechar el proceso RAP para poder realizar esta distalización. Los movimientos durante los primeros 2 meses no los observamos. Hasta a partir del tercer mes me he dado cuenta que es cuando empezamos a observar estos movimientos, ¿sí? No debemos de desesperarnos, debemos de platicar con nuestro paciente para decirle cuáles son nuestros objetivos. Yo tengo por costumbre con el paciente platicarle cuál es la meta mensual, si vamos a obtener algo o si no va a observar nada, y platicarle biológicamente qué es lo que yo estoy esperando. Esto me ha dado el éxito para poder tener pacientes que aceptan el compromiso de estarme ayudando con la utilización de sus elásticos. Y así es de que empezamos a comprimir la parte posterior. Repito, el objetivo era distalar para poder llegar a la clase molar, y muy importante, uno de los objetivos finales en nuestros tratamientos ortodónticos es la clase 1 canina, para permitirnos esos movimientos fisiológicos de lateralidad, en donde el canino se encarga de proteger el lado de trabajo. Así es de que empezamos a ver entre el premolar y molar aquí un ligero espacio, lo cual nos permite y nos alienta a continuar con esta digitalización. Y ahí empezamos a ver un pequeño espacio. Los pacientes, siempre les digo, avísame por favor por teléfono en el momento en el que sientas que la comida se te queda entre las muelas, porque eso quiere decir que vamos bien. Así es de que cuando logramos tener la distalización de los molares, eh, podemos apoyarnos con el mismo mini tornillo y podemos realizar las distalizaciones de premolar, ¿sí? Al mismo tiempo que estamos haciendo la distalización de los molares, o también podemos ya anclar esos molares y continuar con la distalización de premolares para después buscar la distalización de los caninos. Eh, eh, Repito, el objetivo es obtener la clase canina, ¿sí? Con las mecánicas eh, necesarias para poder realizar esta corrección. En este caso estamos utilizando un bracket que se llama H4, que es diseñado por el doctor Pitts. Me parece un bracket eh, autoligado pasivo que me permite tener un mejor control de los torques. Y entonces, volvemos a utilizar el distalizador del lado izquierdo para poder corregir esto que nos faltaba, eh, con nuestro York en el lado derecho.
ya tenemos esta casi lograda nuestra clase canina. Tenemos en el lado derecho ya un pequeño diastema entre el canino y el premolar, así es de que vamos a poder lograr nuestra clase canina, aunque del lado izquierdo tenemos un poquito de dificultades para poder lograr. Hasta que llegamos a lograr esta clase y es el momento en el que tenemos que detenernos para poder realizar los movimientos adecuados para nuestro paciente. ¿Sí? Eh, Repito, bueno, dentro de los tratamientos también intento que a nuestros pacientes se observe en sonrisa el 100% de los incisivos y si es posible 2 milímetros de encía. Esta es una sonrisa muy juvenil. Esto, dentro del diseño de sonrisa, esa curva de sonrisa, no me gustan las sonrisas en donde se ven los bordes incisales rectos con respecto a la curvatura del labio inferior, así es de que la colocación de mi aparatología va a depender de las características que tiene mi paciente, entre otras, en el momento de sonreír, y voy a mandar también a pedirle que realice ejercicios para poder modificar las posiciones de las comisuras y que tenga una sonrisa positiva. Esta otra pacientita es una paciente de 30 años. Vamos a utilizar también un gancho distalizador, pero aquí lo que vamos a realizar es distalar el segmento superior derecho y vamos a utilizar un elástico clase 2 eh, porque dentro de las características de diagnóstico era una paciente clase 2 en donde requeríamos tener una rotación mandibular también y nos apoyamos de del mismo mini tornillo. Esta es nuestra pacientita con pues de esas sonrisas que son una mueca nada más porque les da pena que podamos ver nosotros qué es lo que está pasando. Si vemos nosotros aquí, podemos ver en nuestra radiografía lo que les hablaba del trabeculado, tiene un buen trabeculado, sí, es bastante espeso, así es de que podemos permitirnos la colocación del mini tornillo en la parte intraradicular y nuestra pacientita clase 2. Eh, el diagnóstico para mí es la parte fundamental y más importante antes de la colocación de aparatología y de pensar en cualquier tipo de tratamiento o protocolo de tratamiento. Si no tengo un diagnóstico, eh, estaré caminando en la oscuridad y seguramente me caeré, me tropezaré. Esta es nuestra pacientita en donde llega con nosotros para poder eh, acomodar ese órgano dentario. En los consultorios ortodónticos a donde había asistido, le, le daban, le decían que el tratamiento, el protocolo de tratamiento, debería de ser con la extracción del primer premolar. Ella no quería, así es de que no quería que ningún órgano dentario se perdiera. Platiqué con ella y le dije, bueno, esto, el tercer molar superior sí va a ser necesario que lo extraigamos, ya que la única forma de evitar la extracción de tu premolar sería hacer o realizar una distalización. ¿Sí? Así es de que, bueno, vemos ahí que no tenemos un espacio adecuado. Pensamos en hacer una ligera expansión, ya que el Waller Ridge nos lo permite, pero no lo suficiente para poder tener ahí el espacio y acomodar ese lateral. Tampoco unos desgastes diseñados por el doctor Sheridan nos darían el espacio adecuado. Así es de que
realizamos la colocación de un mini tornillo, ¿sí? Y después de iniciar una ligera nivelación, colocamos un arco de acero 0.16. El bracket que estoy utilizando igual es un bracket H4. Sí, esto vemos ahí cómo se encuentra en ese central, eh, cómo se encuentra el slot, está el juego, para eso está abierto ahí ese bracket. Y utilizamos dos elásticos de 3,5 onzas, un cuarto de diámetro. Tenemos nuestro York y el resorte posterior es comprimido con la utilización de este York. El resorte es un resorte abierto que debe de tener la longitud adecuada para que no vaya a estar, en caso de que no utilice el elástico, que no vaya a provocar algún movimiento indeseado en alguno de los órganos dentales. Y la colocación de nuestro elástico, y entonces iniciamos y obtenemos una distalización. Repito, son 8 meses lo que nos tardamos para hacer esta distalización. Esto no tuve el éxito buscado, ¿verdad? Porque el gancho solamente me distala el molar, los molares. El objetivo siempre es buscar que también empiece la distalización de los premolares. Bueno, pero no importa, tenemos el espacio y ahora vamos a ocuparlo, y lo vamos a ocupar realizando las distalizaciones. ¿Sí? Empezamos a distalar el segundo premolar, utilizamos un resortito para iniciar ese movimiento, y para que de esta forma respetemos la posición del molar, ya que no hay de dónde anclarlo en la parte superior, y que no vayamos a provocar un vector que me vaya a regresar a la posición de inicio a ese órgano dentario. Aprovechando este mini tornillo, bueno, pues utilizo un elástico clase 2 para instalar el canino, ¿verdad? 3,5 onzas es lo que utilizo. Ya estamos en un arco 16x25 termoactivo, y en donde ya empezamos a ver que nos empieza a saludar ese lateral. La forma en la que lo llevo yo a la arcada es colocando una ligadura metálica en el cuello de este lateral, para intentar realizar un movimiento lo más cercano al movimiento en cuerpo, ya que al estar el vector en el cuello, pues entonces estoy teniendo un vector más cercano al punto de rotación. Cuando ya está con la cercanía adecuada, coloco mi bracket rotado y utilizo un arco 14x25, y para iniciar este torque está rotado 180 grados para que cambie yo mi torque positivo por la posición en la que estaba esta raíz, y empiece yo a darle un torque negativo, y así poder integrarlo a la arcada. Y ya que está mucho más cerca, colocamos un 16x22, hasta el momento en el que aparece en conjunto con todos sus órganos, con todos los órganos dentarios, ¿sí? Y esta rotación de 180 grados nos ayuda, y siempre y cuando utilicemos arcos rectangulares. Si nosotros giramos 180 grados y colocamos arcos redondos para llevarlo o alinearlo, seguramente la raíz no se moverá a la cortical externa y quedará siempre en la parte posterior. Después será mucho más difícil, más complicado darle el torque adecuado
para posicionar ese órgano dentario de forma adecuada. Y ya lo tenemos en posición. Bueno, ya que llegamos a la colocación de un arco un poquito más grueso, vemos que hemos logrado esta parte del objetivo, también obteniendo este cambio en la sonrisa y buscando esta coordinación de los bordes incisales que coordinen con el labio inferior, con la curvatura del labio inferior. Y así es de que, bueno, en eso estamos en esta paciente. Tenemos este otro pacientito también. Este paciente tiene 21 años. Vamos igual a colocar un tornillo intraradicular en la mandíbula, un paciente también clase 2, ¿sí? Y esto eh, decidimos colocarlo en la mandíbula para que pudiera tener un mejor acceso y su tipo de crecimiento nos permitía que lo colocáramos allá. Así es de que, bueno, este pacientito con clase 2 canina, clase 2 molar, ¿sí? Y se eliminan los terceros molares, ¿verdad? Y la eliminación de estos terceros molares nos dan el espacio adecuado, planificamos, vemos el claviculado que tiene nuestro pacientito, por supuesto que también vamos a indicarle la extracción de los cordales inferiores, ¿verdad? Esto, aquí tenemos con unos puntos el lugar en donde vamos a colocar nuestros mini tornillos, ¿ok? Para tener esta compensación del paciente clase 2, bueno, optamos por la colocación de las clase 2. Iniciamos nuestro tratamiento con un arco 0.14. El bracket que estamos utilizando es un bracket H4 también. Después colocamos la distancia interbracket que tenemos con este bracket. Perdón por el redondeo, pero esta esta distancia interbracket me permite llegar muy rápido a arcos rectangulares, lo cual yo busco. Por eso, ese es otro de los puntos por los que a mí me gusta utilizar estos brackets, porque me permiten llegar mucho más rápido a la utilización de arcos rectangulares. Así es de que colocamos arcos en la parte superior de 16 por 25. En la parte inferior empezamos con un 0.14 para poder tener ese inicio de nivelación y después nos pasamos a un arco un poquito más grueso, un 0.16. Aquí están ya colocados los mini tornillos y ahora empezamos con nuestro mecanismo de distalización. En este caso también utilizamos mini tornillos de titanio. ¿Okay? Esto, cuando logramos ya la distalización, bueno, tenemos la clase canina, utilizamos un elástico triangular para poder ajustar la posición del canino. Tenemos un diastema que vamos a aprovechar también, y así es de que hay un momento en el que tenemos que reubicar brackets, ¿verdad? Para poder corregir cuando los colocamos los brackets de forma directa, siempre es más factible y siempre debemos de pensar en que va a haber un momento en que tenemos que hacer una reubicación de brackets, cosa que evitamos cuando utilizamos la técnica indirecta. Eh, no he logrado yo convencer a todos mis pacientes para que todos puedan colocar esta forma indirecta, ¿verdad? Llegan los pacientes, inmediatamente quieren que les coloque aparatología y bueno, me, me, me quitan la posibilidad de evitarme este momento de cambiar posiciones de los brackets, ¿sí? Utilizamos unas resinas de desoclusión, en este caso las estamos utilizando en las caras palatinas de los caninos. Cuando es posible, a mí me gusta utilizar a los caninos porque tienen la posición en la que se encuentran y
evitan el estrés en los incisivos centrales. Por eso me gusta colocar estas resinas de desoclusión en caninos. Bueno, terminamos a nuestro pacientito, ¿verdad? Se nota que este es inmediatamente, ¿verdad? Después de retirar aparatología, estamos por retirar también estos tornillos y bueno, nuestro pacientito y los cambios que obtuvimos. Este es el último pacientito que vamos a ver hoy, el día de hoy. También es un paciente, este sobrino mío, estamos ya por terminarlo, pero me parece, es muy interesante este casito, igual que el de mi pacientita Sonia, es muy parecido, ¿sí? Vean nada más a mi paciente, que le decíamos es mi sobrino, a Omarcito el diente chulo, ¿verdad? Esto, nada de espacios, ¿verdad? Para la colocación de ese incisivo central. Esto, así es de que, pues, tío, no quiero que me quites dientes. Lástima, ¿verdad? Voy a tener que pedirte que te hagas extracciones de cordales, ¿verdad? Para poder tener los espacios adecuados para poder acomodar ese órgano dentario. Así es de que Eh, en él me tardé un poquito más, 10 meses para poder lograr el espacio, pero finalmente lo logramos. Lo logramos el poder tener este espacio adecuado. Así es de que iniciamos con un arco 0.16. Es un bracket de autoligado pasivo. Este se llama OACE. También es muy, 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 muy bonito este bracket. ¿Sí? Estamos colocando también, iniciando la nivelación para poder accesar a la colocación de este, de este York. Y aquí empezamos a apoyarnos también con un resorte eh, colocado entre el lateral y central. Utilizamos nuestros York de digitalización con la colocación de los mini tornillos en intracigomático. Esto, el tornillo es de 2 milímetros de diámetro y 12 milímetros. Y nuestro resortito en la parte posterior. Y bueno, lo colocamos y vamos a colocar un elástico que nos permita o que nos ayude a poder tener intrusión en este paciente para no abrir la mordida de más, ¿verdad? Así es de que ya empezamos a tener los espacios en la distalización y utilizando, recuerden, dos elásticos de 3.5 onzas los primeros 15 días y un elástico los siguientes 15 días. Y volvemos a empezar. Siempre checando cuando llega nuestro paciente que tengamos las 3.5 onzas y si no, cambiamos de diámetro de elásticos. Así es de que empezamos a obtener los espacios, aprovechamos de una vez con la utilización de nuestro resorte y tanto del lado derecho como del lado izquierdo, donde tengo que realizar mayor cantidad de distalización, es en el lado izquierdo, pero logramos el espacio y entonces eh, ya empezamos a llevarnos ese órgano dentario. Eh, como en este caso la raíz no estaba en la parte palatina, no estaba con una eh, posición posterior, entonces opto por la colocación de mi bracket y hago una ligadura en la aproximación para poder llevarlo a la arcada. Y después de llevarlo por presencia, ¿verdad? Ya que está un poquito más cerca, vamos a colocar un arco accesorio y un nitinol. Estamos colocando este arco de nitinol 0.16. Y en la parte superior tenemos un arco auxiliar de acero para permitirnos continuar con la distalización de estos molares. Así que ya tenemos
el espacio y ya tenemos la oportunidad de poder llevarlo a la posición adecuada. Llegamos al punto de que esté ya presente, nivelado en nuestros arcos rectangulares, permitiéndonos tener esos movimientos de torque que buscamos para asentar la oclusión. Así es de que tenemos una mordida borde a borde y tenemos que ajustar nuestra oclusión y vamos a utilizar un elástico para poder permitirnos realizar ese movimiento. El elástico que vamos a utilizar es un elástico arcoíris, 2.5 onzas, muy gentil para los movimientos, ¿sí? En este bracket se puede detener, no hay necesidad de colocar corbatas, y el arco inferior es rígido en comparación con el arco superior para permitirnos este volcamiento de la región anterosuperior y poder obtener una mejor solometría. Así es de que aquí está el sobrino, ya con su diente en la posición. Y bueno, esperando ya nada más el tiempo para poder terminar a este paciente. Ya lo tenemos en nuestros arcos previos a los arcos finales, ¿verdad? Con arcos térmicos, 18 por 25, y nuestro arco 17 por 25. Aquí podemos ver que tenemos ya un poquito más de sobremordida con la utilización de nuestro elástico arco iris. Así es de que, bueno, no sé si me fue muy rápido, pero en resumen, no podemos realizar nosotros ningún tratamiento si no hacemos un diagnóstico adecuado. El diagnóstico es observar todas las características que tiene mi paciente para poder determinar si tengo el espacio retromolar para poder realizar mi tratamiento, tamaño de raíces, el tipo de maloclusión que tiene mi paciente, las características que tiene ese tejido óseo. Planificamos nuestro tratamiento desde el principio. Hay, hay una frase del doctor Pitts que dice, eh, inicia con el fin del tratamiento en tu mente. Me parece que es imprescindible esto, poder saber y poder identificar qué es lo que podemos hacer en nuestro paciente y por supuesto los sistemas que vamos a utilizar, hablando de las características de los brackets. Como le repito, a mí me parece, porque es el que utilizo, el bracket de autoligado pasivo, pero por supuesto que no estoy en desacuerdo de la utilización del bracket de autoligado interactivo. Lo único es no llenar los slots para que esa compuerta no me vaya a provocar un movimiento de torque que vaya a acercar a la raíz, a la cortical externa, y entonces yo no tenga la oportunidad de realizar el movimiento de distalización. Creo que lo más importante es siempre tratar de volar. Yo siempre he preferido intentarlo. No me gusta decir, lo hubiera intentado, lo hubiera hecho. Y todo es para beneficio de nuestros pacientes, para que nuestro trabajo sea más cordial, intentar hacerlo más sencillo, como decía mi maestro Alexander, haz las cosas sencillas, no te compliques, esto, y siempre pensando en que una sonrisa de mi familia me reciba en casa y esté yo contento con lo que hago. Los saludo desde Pachuca, lugar donde tienen su casa y donde serían bien recibidos. Muchas gracias. Espero haber podido ayudar en algo y poder darles ideas para llevar a cabo los tratamientos en sus pacientes. Gracias. Bueno, doctor Samuel Cruz Orozco, hemos escuchado tu plática, interesante,
interesante en el concepto de la mecánica, utilizando el arco de York como también un medio de distalización. Conocemos tu trayectoria en el trabajo propio del arco de York, sabemos cómo lo manejas, es parte de tu forma de la mecánica dentro de todas las mecánicas y biomecánicas que pueden existir en los procesos de distalización. Creo yo, y no me vas a dejar mentir, que el tener las herramientas necesarias en la mecánica dentro de la ortodoncia es viable. Tenemos conceptos de distalización, hay una variedad grande de estos procesos y obviamente el tener ese flujo de conocimientos hacia algo en específico pues, nos puede llevar a un campo bien elaborado, bien hecho en la mecánica ortodóntica de nuestros pacientes, ¿verdad? Así Entrando es. a una pregunta que nos hacen llegar aquí, doctor, dentro de todas las que tenemos, ¿verdad? Antes de que pase otra cosa, sí me gustaría comentarte esta pregunta de la doctora Guadalupe Velázquez. Y obviamente se presenta dando agradecimiento y buenas noches. Y ella pregunta, para un cierre de mordida, doctor, ¿dónde se colocaría el tornillo? Y de antemano, gracias por su respuesta. El- Podemos colocar, como vimos al principio, un solo tornillo en la parte anterior, en el centro, pero me parece que cuando la mordida es abierta y solamente es en la parte anterior, la colocación de los mini tornillos, lo recomiendo intraradicular entre lateral y canino, colocando una fuerza de 4 onzas y que sea sobre arcos de acero, rectangulares, por supuesto. En este concepto tenemos otra pregunta en donde nos comentan que, y creo que tú lo vas a reafirmar, el concepto de la distalización como tal es en arcos redondos termoactivados o en arcos rectangulares termoactivados y o en arcos rectangulares de acero, doctor. Esa es otra pregunta que nos están realizando en este momento. Bien, yo prefiero realizar los movimientos de distalización en arcos de acero, porque cuando nosotros estamos utilizando arcos de nitinol, recordemos que el nitinol, si me permiten, son elásticos metálicos. Entonces, la fuerza ejercida, por lo menos durante los primeros 15 días, pueden provocar una deflexión del arco, lo cual nos complicaría la existencia, puesto que estaríamos dándole curvaturas inadecuadas a las arcadas. Así es de que cuando es necesario, yo primero nivelo para poder colocar arcos de acero. Si se pueden arcos de acero rectangulares que no llenen, esto creo que es importante, no llenar el slot. Si tengo un slot 22 por 28, mi arco máximo que voy a utilizar para poder realizar la distalización, si hablo de un rectangular, será un 17 por 25, para que no comprometa yo la posición de las raíces en el momento en el que se está distalando. Si veo comprometida la posición de las raíces para poder realizar la distalización, entonces prefiero la colocación de un arco 0,18 o 0,20 de acero redondo, pero con el inconveniente de que es mucho más difícil por las características que tiene este arco, la ausencia de ángulos, la ausencia de aristas, nos provoca que tengamos movimientos inadecuados. Así es de que creo que tiene que ser preferentemente en arcos rectangulares de acero, pero de mucho menor calibre para que no vaya a acompañar o vaya a provocar el acercamiento de raíces a cortical externo. Muy bien. Aparece otra pregunta asociada a lo que estás comentando ahorita, doctor Samuel. El doctor Ortiz comenta que si sería posible utilizar un arco de mayor calibre dándole un torque de tipo positivo
para que de esta manera también pudiesen llevar las raíces alejadas hacia la cortical. Sí, sí y no. Sí, yo creo que primero tendríamos que realizar el movimiento de torque positivo Ajá, y después hacer la distalización. Creo yo que en los movimientos ortodónticos, ya que estamos trabajando en un ser vivo y ajá, trabajamos con procesos de inflamación, si nosotros realizamos dos o más movimientos que afecten el proceso de inflamación, podemos nosotros provocar resorciones radiculares. Así es de que yo recomendaría primero realizar uno y luego el otro. ok, sí, sí, sí. En ese sentido, te agradece tanto el doctor Ortiz la respuesta, la está haciendo llegar, que te agradece la respuesta atenta, y obviamente, pues te están mandando saludar de diferentes estados, diferentes doctores, Así aparecen en es. la pantalla. Entonces, el foro estuvo agradable, doctor Samuel. Bueno, te conozco como un alumno que fue tuyo, ahora como un compañero de trabajo que somos, ¿verdad? Y es grato escucharte el día de hoy en el aula virtual, ¿verdad? Y obviamente a través de nuestro presidente, el doctor José Antonio Villavicencio Limón, te hacemos llegar un caluroso aplauso, un caluroso abrazo y también mandamos tu constancia que dice así: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Doctor Manuel Rey García. Otorga el presente reconocimiento al doctor Samuel Cruz Orozco por su participación en el aula virtual con el tema distalización de molares utilizando microtornillos como anclaje esqueletal por la odontología mexicana, Ciudad de México, abril 29 del 2024, firmando al calce el doctor José Antonio Villavicencio Limón, presidente actual del Colegio Nacional de Cirugía. Doctor Samuel, pues ha sido un placer estar contigo, poder considerar una mecánica más dentro de los tratamientos ortodóncicos, dentro de toda esa gama de la utilización de los dispositivos de anclaje temporal que hoy por hoy, dentro de nuestra terapéutica ortodóncica, pues son un medio más para llegar a nuestros objetivos totales, ¿verdad? Así es. Obviamente, tú destacaste perfectamente bien el concepto del anclaje y obviamente destacaste algo muy importante, el diagnóstico que debemos de considerar antes de cualquier un movimiento o antes de cualquier colocación de aparatología fija o removible dentro de la cavidad oral. Doctor Samuel, ha sido un placer verte el día de hoy, saludarte por este medio, escucharte por este medio virtual, ¿verdad? Y pues bueno, también dentro de las características y trabajos del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, el aula virtual, pues tengo la información pues de los martes de café que también existen aquí en el colegio, ¿verdad? El día de mañana tendremos el tema sobre aplicación de flúor en el consultorio dental, otorgado la presencia de los doctores Santiago Marín Lobato, el doctor Saúl Cuervo Omaña y el doctor Alberto Mora Lobato también. Ambos, los tres platicarán sobre el tema de la aplicación del fluoro en el consultorio dental. Pues bueno, es un placer poder estar con ustedes por este medio e invitarlos a seguir acompañándonos los días lunes y martes de café. Mañana sabemos ya nuestra plática, ¿verdad? Dentro de martes de café, y pues bueno, la temática es buena, siempre aprendemos algo diferente y como alguna vez se comentó por algunos catedráticos de nuestra institución también, la Universidad Autónoma Metropolitana, División Xochimilco, de la cual también soy egresado, si de una conferencia te llevas una frase de aprendizaje, da por hecho que esa conferencia te dejó algo siempre en vital, ¿verdad? Pues bueno, de esta manera terminaríamos nuestra audición del día de hoy, esperándolos el próximo lunes y obviamente esperándolos el próximo martes
digo, el día de mañana martes, en el martes de café, doctores. Muy bien, gracias, se los agradecemos. Y pues bueno, buenas noches y que tengan unos bonitos sueños el día de hoy. Hasta luego y bye.